Buenos días. La palabra de hoy se llama cuando se carece de valentía. Una persona que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo, es el que cometiendo un error visible se apoya en mentiras y halagos falsos para así no hacerse ver como culpable. Aunque sea evidente su culpabilidad, una persona cobarde es aquella que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo. De tomar una decisión por sí mismo es alguien que se escuda detrás de otros, acusa a otros sin que aquel esté presente, se avergüenza de lo que lo descubran y no asume su responsabilidad. En Proverbios 29-25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El adjetivo de cobarde se aplica a aquel que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarre un tipo de peligro. La cobardía se manifiesta en el día y en la noche. La cobardía nos lleva a imaginar un futuro en el cual Dios no está ni cuidando ni proveyendo. La cobardía mata la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos confunden la cobardía con prudencia, pero cuando el futuro se ve como una amenaza, no estamos siendo prudentes, estamos siendo cobardes. Cuando invento mil excusas para no hacer, no decir, no trabajar, no enfrentar y no reconocer la verdad, estoy siendo cobarde y le estoy llamando a Dios. No me puede bendecir. La cobardía nos lleva a que nuestro espíritu le falte dirección, porque el miedo acalla la voz del Espíritu Santo. La cobardía nos llena de ambigüedades por momentos. Hay momentos en que estamos convencidos de enfrentar el futuro y luego nos rendimos y encontramos una excusa para la rendición. La cobardía nos hace personas de doble ánimo. En 2 de Reyes 13:14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él la mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Cuando la presencia de Dios nos visita y nos transforma la vida, el Evangelio es poder, y ese poder ha penetrado más allá de la mente y de su espíritu. Se ha metido dentro de sus entrañas y dentro de sus huesos
o sea, conforme a la palabra del profeta, así como lo dijo, así ocurrió. En 3 ocasiones hubo una gran victoria y fueron restituidas las ciudades que habían sido capturadas por los sirios. Dios es un Dios de restitución. Joás tuvo visiones de derrota y de ser encarcelado. La posibilidad de su muerte le perseguía. Estaba enfermo por la ansiedad. Joás fue uno de los reyes malos de Israel, pero en su necesidad se acordó de Eliseo, el profeta del Señor, quien en ese momento tenía 80 años y estaba llegando al fin de su vida. El rey visitó a Eliseo con detalles, describió cómo Eliseo fue útil para Israel, carro de Israel y su gente de a caballo. Luego lloró delante de él, dejando que el anciano profeta viera sus lágrimas. Luego se lamentó: Padre mío, hizo un gran espectáculo. Joás lloraba porque quizá él mismo moriría. Eliseo le dio instrucciones extrañas. Le dijo al rey que tomara su arco y flechas. Dios sabe cuando la gente llora solo por autocompasión. Hay individuos que aparentemente necesitan que otros les brinden más de su tiempo, haciendo que se sientan víctimas especiales, fuera del alcance de la ayuda del Señor. En general, nuestra tarea no es sobreproteger a aquellos que ya sienten demasiada lástima por sí mismos. Eliseo no quiso saber nada más, no tenía tiempo para hacer su paño de lágrimas. Eliseo fue directo al grano y le dijo a Joás: toma arco. Quizás fue brusco, pero cuando los enemigos nos invaden, la respuesta tiene que ser esa: toma arcos y flechas. Era necesaria una actitud militar. Joás debía ser un verdadero rey para su pueblo. Como vemos, Joás era un rey débil, pero poco fuego en el corazón. Cuando estuvo asustado, en vez de pasar revista a su ejército y sacar las armas de su arsenal, fue a Eliseo llorando. Eliseo hubiera apreciado más que Joás hubiera ido a la batalla. Nosotros tenemos armas, pero el diablo ha hecho un buen trabajo tratando de impedir que las usemos. Adán y Eva tuvieron miedo de la presencia de Dios y se escudaron el uno al otro. Abraham y Sara, por temor a morir, dijeron que eran hermanos. Isaac repitió la cobardía de su padre. Coré usó a otros para lograr su objetivo. Por tener envidia a Moisés, buscó apoyo en lo que quería. Hay muchos casos en la Biblia de personajes cobardes. Muchos de ellos se arrepintieron y alcanzaron el perdón y la gracia de Dios. Hay padres que no saben afrontar los errores de sus hijos. Elí perdió su sacerdocio por cubrir y no amonestar a sus hijos en cuanto a sus hechos. Ser cobarde es tan grave como cualquier otro pecado. Nosotros con nuestra actitud podemos apagar o avivar el fuego que hay en nosotros. El fuego, el ministerio, el llamado es un don de Dios, un regalo que podemos aceptar y avivar o apagar. Dios nos llama a la obra y a su vez nos capacita. Por eso hemos de discernir bien de qué es Dios, quien en realidad nos ha llamado a su servicio. Dios llama y la iglesia reconoce e impone las manos. Estas son las dos condiciones ineludibles. La misión es dura, difícil. Dios nos envía como corderos en medio de lobos y pasa ello, nos capacita con su poder, un poder de lo alto. El ministerio
no es para cobardes, sino para valientes. No pensemos nunca que podríamos pasar por las pruebas, la angustia o el desaliento como si no tuviéramos sentimientos. En el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ciertamente el Señor sufrió todo esto profundamente. La espada penetró en su alma. El Señor podía decir: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Pero en lo que se refiere a pasar por la aflicción y el sufrimiento, hay una diferencia entre Cristo y nosotros. El Señor nunca vaciló entre enfrentar la prueba o tener plena comunión con Dios. Nosotros necesitamos primero sentir nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacer algo por nosotros mismos, y entonces nos volvemos a Dios. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nuestras mentes están libres de preocupaciones y la paz de Dios guarda nuestros corazones, Dios puede conducirnos a pensar cosas sublimes. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Dios es el compañero de nuestras almas. No solo tenemos la paz de Dios, sino también el Dios de paz. Dios les bendiga.